¿verdad? ¿Qué sería si no tuviéramos esa esperanza, verdad? Gracias, Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a la palabra del Señor. Continuando nuestro estudio de Primera de Pedro. Vamos a comenzar el capítulo 4, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer de manera alternada del versículo 1 al 11, hermanos. Del 1 al 11 leamos la palabra del Señor. Primera de Pedro 4, del 1 al 11. Leamos la palabra del Señor, claro, fuerte y claro para el Señor. Leamos del 1 al 11 y después vamos a orar para tener el estudio de su palabra. Dice así la palabra de Dios, versículo 1, comenzando su servidor, y después ustedes comienzan en el versículo 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultraje. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según El don que ha recibido, ministren a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, al quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por tu palabra. Señor, un día vamos a estar delante de ti. Esta vida va a pasar. Se van a ir nuestros días breves como neblina y estaremos de pie ante ti, ante la majestad de tu gloria, para darte cuentas de cómo vivimos aquí. Y aún el padecimiento será tomado en cuenta, cómo reaccionamos, cómo vivimos en medio de esos tiempos. Porque no tenemos excusa que por el padecimiento nos apartemos de ti. Te pido, Padre, que bendigas tu palabra, que caiga en buena tierra a través de la obra poderosa del Espíritu Santo, y que la palabra de Dios dé mucho fruto para la gloria tuya. Gracias, Señor, fortalece la fe de mis hermanos. Usa tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4. Recuerda, hermanos, Primera de Pedro es un libro escrito, ¿verdad?, inspirado por Dios, para preparar a los cristianos para el padecimiento. Ese es el fin, ¿verdad?, que Pedro escribe. De hecho, no hay libro en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo, fíjense bien, ustedes lo pueden verificar, no hay libro en el Antiguo y Nuevo Testamento que use tanto y se repita tanto una palabra, padecer. Ese libro, un libro de 5 capítulos, viene concentradito de esta palabra. Eso está leído en 1 de Pedro: padecimiento, padecer, padecimiento, padecer, padecer, padecer. Pedro los está preparando para ello. Algunos ya están padeciendo por causa de su fe en el Señor y Pedro los prepara. De hecho, la palabra padecer aparece 15 veces en este libro. 15 veces, padecimiento o padecer. 12 veces la palabra padecer y 3 padecimiento.
Se repite constantemente esta palabra padecer. Quiero que entienda, ¿verdad?, que Pedro lo está preparando para ello. Y ahora hay una verdad bien interesante. Ya hemos hablado sobre ese padecimiento, pero Pedro aquí saca un tema interesante. 1 Pedro capítulo 4, versículo número 5. Fíjese bien. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. ¿A quién? A los vivos y a los muertos. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que un día tanto los cristianos como los no creyentes, el Señor va a juzgar nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras obras. Quiero indicarle que los vivos son los que tienen vida eterna, vida de Dios en ellos, los salvos, los perdonados, los que van con el Señor. Nuestro juicio, cuando vayamos a estar delante de la presencia de Dios, nuestro juicio no es para condenación. Nosotros ya somos salvos en la gracia de Dios. ¿Sí? Estamos asegurados, que dice el Señor en Juan 10, que si estamos en la mano de Dios, nadie nos puede ¿qué? Arrebatar de Él. Y Él es el que nos da vida eterna, y nadie, ¿verdad?, los podrá arrebatar de mi mano. La salvación es una gracia del Señor. Pero un día, eso no significa que estamos exentos de que el Señor, a sus ojos, fíjense qué tremendo, a los ojos del Señor, a la luz de su palabra, nuestra conducta como cristianos también va a ser puesta ante los ojos de Él para valorarla, para examinarla y para el Señor decirnos buen siervo y fiel, o para aún que aunque estamos entrando al cielo, Él pueda recibir a usted con una, ¿verdad?, exhortación y perder recompensas, no salvación, pero recompensas que estaban preparadas para usted si era fiel y sus obras eran correctas ante los ojos del Señor. Quiero que entienda, tenemos que como cristianos ser responsables. Es que ya soy salvo y ya, sí, pero un día también vas a estar ante el Señor y vas a dar cuentas por tu conducta. Ahora la Biblia dice también, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a quién, y a los muertos. Son los que murieron sin Cristo, muertos espiritualmente. Ellos también serán juzgados, sus obras, sus acciones, pero ellos no entran a la presencia de Dios, sino que ellos serán juzgados, según Apocalipsis 20, en el juicio del trono blanco, así se llama. Son dos eventos para el mundo. Los cristianos, los salvos, van al tribunal de Cristo, así se llama este juicio. Los inconversos van al juicio del trono blanco, Apocalipsis 20. Ahí es donde el Señor va a juzgar las obras de los hombres. Se va a leer el libro de la vida, sus nombres no estarán escritos, y el Señor mismo dará la orden que sean lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, Dios va a juzgar la conducta, las obras de los cristianos, no para condenación, sino para otorgar recompensas o pérdida de las mismas. Y el Señor va a juzgar las acciones, los pecados de los inconversos. Leerá en el libro de la vida que ellos no confiaron en Jesús y ellos sí serán condenados. Quiero que vea, hermano, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, para entrar entonces en el tema ya 1 de Pedro. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ver dos pasajes, ¿sí? Bueno, tres, rapidito, vamos a ver. Primera a los Corintios capítulo 3. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra del Señor, fíjese bien. Versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Somos salvos, el fundamento es Jesús. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Ok, quiero que observe. Somos salvos por la gracia de Dios, pero eso no nos exime de la responsabilidad de cómo edificamos nuestras vidas cristianas. ¿Sí? Y unos pueden estar siendo cristianos a la ligerita, ya pues soy salvo y si puedo bien y si no, no, ¿verdad? Y entonces no viven en el Espíritu, no glorifican a Dios con su vida, y dice que ellos están construyendo con tres materiales, ¿verdad? Con madera, heno y hojarasca, hoja seca, madera, acerrín, ¿verdad? Que es la palabra correcta, y heno. Mientras que los cristianos que procuran ser fieles, llenos del Espíritu Santo,
honrando a Dios en todo, dice la Biblia que construyen o edifican con oro, plata y piedras preciosas. Ok, entonces se llega el día del juicio, del tribunal de Cristo, y Dios dice que Él va a probar esa edificación que hicimos en nuestra vida cristiana, acciones, motivos, todo lo va a juzgar el Señor, y lo va a probar con fuego. Entonces, ¿qué va a pasar con el heno, hojarasca y madera? Se va a ir. Es como si no vivimos para el Señor. O sea, éramos salvos, pero no vivimos para el Señor. Y ese día lo vamos a lamentar, hermanos, ¿sí? Mientras que los que vivieron, ¿verdad?, en el Espíritu, agradando al Señor, glorificando a Dios, el fuego, pues la obra va a permanecer. El oro, la plata y las piedras preciosas no se van a incendiar y pulverizar, ¿verdad?, y deshacer. Vean lo que dice entonces, versículo número 13. La obra de cada uno se hará que Dios la va a manifestar. Aquí están tus obras, aquí están cómo viviste como cristiano. Luego dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, ¿cuál sea? ¿Qué dice? El fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué pasa? Ok, habrá recompensas, ¿verdad? Hermano Giovanni, ¿verdad? Fuiste fiel al Señor, aquel día te persiguieron por mi nombre y tú te paraste, te arriesgaste tu vida, ¿verdad? Y por fidelidad, y habrá recompensa, ¿verdad? Por traerle gloria a Él, por vivir para Él, etc. Un día vamos a hablar de las coronas, ¿verdad? De las recompensas que el Señor, y por qué las dará. Un día vamos a hablar de eso. Va a haber recompensas por las almas salvas que trajimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y el Señor va a ir a recompensar y va a decir, mira, pasamos fuego. Todas estas obras permanecieron. ¿Estamos ahí, hermanos? Permanecieron, así que recompensa tienes. Ahora vea lo que pasa con otros, hablando de cristianos. Si permaneciera la obra, 14, de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. 15, si la obra de alguno se quemare, hojarasca y madera, ¿qué pasa? Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será, ¿qué? Pues es algo, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? Aunque así como por fuego, ¿pero qué va a sufrir? Pérdida. Recompensas preparadas, las perderá, ¿verdad? Ahí ese día que Dios juzgará a los vivos, el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, rápidamente, Romanos 14. Vamos para allá, anda por introducción, así de ánimo. Romanos 14, miren lo que dice la palabra del Señor. Romanos 14, versículo 10. Dice la palabra del Señor, Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? No andes juzgando, el que va a juzgar un día lo va a hacer, ¿verdad? En el tribunal de Cristo. Este es para los cristianos, estamos ahí para los salvos. Apocalipsis capítulo 20, hermanos, Apocalipsis 20. Para allá, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 11. Quiero que vean cómo comienza este versículo 11 y por qué le llamamos así. ¿Qué dice el 11? Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, por eso le llamamos el tribunal de Cristo para los cristianos. El juicio, donde serán juzgados los cristianos por su proceder como cristianos, y el juicio del trono blanco, donde serán juzgados los no creyentes. Y mire lo que va a pasar al final de este juicio del trono blanco, capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, muy diferente, ¿sí? El juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo. Entonces, fíjese bien, el punto es este, y vamos entonces a 1 Pedro 4. Tenemos que estar preparados y conscientes. Un día vamos a estar delante del Señor. Es que ya soy salvo, ya la libré. Sí, en salvación sí, pero un día el Señor te va a traer a cuentas cómo viviste, ¿verdad? Cómo viviste, y será para recompensa o pérdida, ¿verdad? Qué hermoso será recibir, por la gracia de Dios, de parte del Señor, un buen siervo y fiel, ¿verdad? Y qué lamentable que aunque estés entrando al cielo, el Señor pudiera reprocharte algo, ¿verdad? Mira, me fuiste infiel, te bendije, te ayudé, ¿no? ¿Verdad? No me buscaste, no,
no hiciste mi voluntad, etcétera, ¿verdad? Un día vamos a hablar más a profundidad. Ok, vamos entonces a 1 de Pedro 4. ¿Qué está pasando? Pedro dice, mira, en medio del padecimiento van a sufrir, pero ustedes tienen que estar con la expectativa, voy a vivir, aunque va el sufrimiento y padecimiento, yo voy a procurar estar bien delante de Dios, porque un día voy a estar delante de su presencia, ¿verdad? Entonces Pedro les hace ver que un día serán juzgados su proceder, su conducta, aún en tiempos difíciles. Ok, 1 de Pedro capítulo 4, vamos entonces al tema. El tema, hermanos, es viviendo para el día en que seremos juzgados, no para condenación, ¿ok? Pero viviendo para el día en que seremos juzgados. Quiero que vea la primera verdad, escúchame bien. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las concupiscencias de los hombres. Anótelo. ¿Quieres llegar y dar buenas cuentas ese día delante del Señor? Ya deja de vivir conforme a las concupiscencias de los hombres y empieza a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos entonces al tema. 1 de Pedro 4, del 1 al 3. Siga con su vista. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor? Que nos armamos de qué, de cuál pensamiento. De que también nos preparemos, porque en cualquier momento, si el Señor así lo decide, nos también tendremos padecimientos. ¿Okay? Entonces, me gusta el versículo que vamos a empezar a ver en la otra clase, el próximo jueves, 1 Dios 4:12, miren lo que dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña. Caray, ¿por qué me pasó esto? No te dije, es que amo a Dios, voy a la iglesia y estoy sufriendo. ¿Sí? Pues ¿saben qué? El Señor les dijo, prepárense, háganse el pensamiento, aunque sea cristiano y excelente cristiano, y amas a Dios, y eres fiel a Dios, y lees tu Biblia, y oras, no te sorprendas, porque si yo, como soberano Dios, decido pasarte por una prueba, por un padecimiento, no te sorprendas. ¿Sí? Ármate el pensamiento, también como cristiano, como hijo obediente, puedes padecer. Y eso entendemos, hermano, que pues Dios bendice la obediencia, amén. Dios nos bendice, Dios nos ayuda, ¿sí? Pero también dice, ármate el pensamiento, yo como Dios, en mis planes, en mis propósitos, puedo pasarte y permitir padecimiento en tu vida. Y para que no lo veas como cosa rara, qué raro, si estoy bien con Dios, sí, aunque estés bien así, Dios a veces nos pasa por ese padecimiento. Y hay algo bien interesante, ve ahí el 4:1, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne. Esa frase en la carne significa en humanidad, en forma humana, ¿sí? O sea, Cristo se hizo como uno de nosotros en forma humana y padeció en su humanidad, ¿verdad? Por todos nosotros. Hay algo bien interesante. ¿Saben qué significa la palabra padecer? La palabra padecer, y es 1 Pedro 4, nada más para que usted vaya viviendo. La palabra padecer significa experimentar dolor. Experimentar dolor, eso significa. Y cuando habla aquí que Jesús padeció por nosotros en la carne, ¿qué hizo el Señor por nosotros? Experimentó dolor, ¿verdad? Es que era Dios, Él es Dios en carne, ¿verdad? Y me imagino que aquellos latigazos en la espalda no le dolían, ¿no? Dice la Biblia que sí. Él se hizo hombre como uno de nosotros y padeció como tal hombre y tuvo el mismo dolor que sentirías tú o yo, ¿sí? Él no menguó que como Dios voy entre comillas, ¿verdad? Porque sería una blasfemia decirlo así, ¿verdad? Voy a hacer trampa, Dios no hace trampa, Dios es santo y justo, ¿sí? Pero voy a sufrir menos, ¿verdad? Me va a doler poquito menos. Con mi poder no. Él decidió sufrir igualito como hubiera sufrido uno de nosotros, ¿sí? En la humanidad, como hombre. Entonces fíjese bien, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne. Vea conmigo Isaías 53, aquella profecía antiguo testamentaria de Isaías sobre la venida de Jesús. Isaías 53. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios. El versículo 3 está hablando del Señor Jesucristo, del Mesías que iba a venir. Miren lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres,
Jesús. ¿Sí? Varón de dolores. ¿Qué palabra sigue después? Experimentado en. Ese es el padecimiento. Experimentó el quebranto, experimentó el dolor, ¿sí? Igualito como nosotros lo hubiéramos sentido y padecido, así lo padeció Jesús por todos nosotros. Vea conmigo Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 3. Hechos 1:3, hablando del Señor Jesucristo otra vez. Ponga mucha atención, dice la palabra de Dios. A quienes también después de haber, ¿qué, hermanos? Experimentado, ¿verdad?, el dolor, el sufrimiento ahí en la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas inevitables. Quiero que vean, Jesús padeció, cierto, pero después del padecimiento, ¿qué siguió? Victoria, resurrección, ¿verdad que sí? Ok, hermanos, en la vida del cristiano que sufre por causa de Cristo, yo no estoy hablando del cristiano que se metió en problemas por su pecado. Este padecimiento es el padecimiento del justo. Por favor, apréndalo. Es el padecimiento del justo. Es el cristiano que anda en los caminos de Dios, que ama a Dios, que hace lo correcto, y a pesar de eso le viene el sufrimiento, el dolor. ¿Sí? Entonces, quiero que vean, si el cristiano padece así, siempre, márquelo, memorícelo, téngalo como esperanza. Cuando el justo sufre, Dios lo llama bienaventurado y Él va a bendecirle por eso. Después del padecimiento de un justo, siempre hay bendición. Dios no lo deja así. Dios no le debe nada a nadie. Él después traerá tiempos gloriosos, victoriosos. Si hay padecimiento es porque hay guerra, hay batalla. Y si hay batalla, en Jesús hay victoria. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, hay padecimiento. Vean conmigo, entonces, 1 Pedro 4:1. Entonces, la primera verdad, hermanos, si queremos prepararnos para vivir y estar listos para dar buenas cuentas el día en que como cristianos serán juzgadas nuestras obras, nuestra manera de vivir como cristianos, lo primero que debemos hacer es vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que, según el 4:1, tenemos que armarnos de ese pensamiento. También nosotros vamos a padecer. ¿Sí? Ahora, note lo que sigue. 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos el mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué pasó? Terminó con el pecado. Escúcheme bien. Mucha gente, cuando empieza a padecer, no termina con el pecado, comienza con el pecado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque padezcamos, no agarremos el sufrimiento como una excusa para hacer lo malo. Anótelo, memorícelo. Aunque padezcamos, aunque suframos, no agarremos el padecimiento como una excusa para hacer lo malo. ¿Por qué te apartaste de Dios? Es que me estaba yendo muy mal. Estaba yo padeciendo. No, dice Dios. El padecimiento no te debe llevar a comenzar con nuevos pecados en tu vida, sino a terminar con el pecado. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, no nos justifiquemos. Gente piensa que va a llegar ese día ante el Señor y el Señor le va a decir: ¿por qué te apartaste de mis caminos? Ah, es que estaba yo sufriendo, Señor. Señor, no hay excusa, porque Jesús sufrió por ti para terminar con el pecado. Ármate del mismo pensamiento. Tú vas a sufrir, pero eso no es razón para empezar a pecar contra mí, terminar con el pecado. Queridos hermanos, cuánta gente cuando empieza a sufrir, a padecer, y escúcheme bien, ahí se nota lo fuerte de su fe y de su amor al Señor. Es la realidad. Algunos con una llovizna se apartan del Señor. ¿Sí? Pero el Señor, ¿verdad?, manda pruebas fuertes y experimentamos dolor y quebranto. Y ahora mira por favor las dimensiones. Pedro le está hablando a alguien que sufre porque no trae un peso en la bolsa. No le está hablando a alguien que sufre porque su vecino le dijo aleluya. Está hablando de hombres y mujeres que fueron golpeados, encarcelados, avergonzados públicamente en plazas públicas. Ahí los ponían y los avergonzaban. Muchos los mataron por su fe en el Señor y aún resistían ahí y por Jesús se paraban, ¿verdad? Y aquí nomás nos llega un aire del otro lado donde no esperamos, ya nos desanimamos. No, ya no voy a la iglesia. No, ya no voy a seguir los caminos. No, ya no voy a leer la Biblia. Los hermanos dicen que uno lea la Biblia. Yo la leo
mira lo que me vino, a lo mejor me hizo más daño que bien, ¿verdad? Y andamos con malos pensamientos y empezamos a pecar por causa del padecimiento. No, hermanos, si quieres dar buenas cuentas al Señor, armas del pensamiento, voy a padecer, pero mi padecimiento no es justificación para pecar contra Dios. Amén. Y así vamos a dar buenas cuentas al Señor. Fíjese un poquito más entonces, versículo 2. Para no vivir, vea lo que sigue, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ahora, la primera vez cuando habla de Jesús que padeció en la carne, dijimos que era su naturaleza humana, se hizo hombre, ¿sí? Pero en este pasaje se refiere a nosotros. Note, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿A qué se refiere eso? Ahora, pero a nosotros no solo en nuestra humanidad, sino que en nuestra naturaleza pecadora, en nuestra carnalidad, en nuestra carne. Entonces dice el Señor, mira, y escúcheme hermano, como cristianos tenemos que aprender a esto: dejar de vivir de acuerdo a nuestros deseos, ¿sí? Ya no vivas de acuerdo a las concupiscencias. Cristianos que andan en la carne, quiere decir esto, no andan en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no los está guiando, no le hacen caso al Espíritu Santo, lo ignoran, lo entristecen con su pecado, lo apagan dentro de sus vidas espirituales, Él es lámpara y lo apagamos, ¿verdad? Y andamos en la pura carne, ¿sí? En la pura naturaleza vivimos, teniendo el Espíritu de Dios, vivimos en la pura carne. Y entonces nos viene una situación y decidimos en base a nuestros deseos y no conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Nos viene una situación y en vez de pensar cuál es la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios es que perdone, y en la carne, venganza, ¿sí? Nos viene un padecimiento financiero y en la carne es, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Robo para tener lo que necesito, ¿sí? Y el padecimiento en el espíritu, padezco, sí, tengo necesidades, pero voy a esperar en Dios y voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, en los momentos del padecimiento, o decidimos por la carne, o decidimos por los deseos nuestros, o por los de Dios. Siempre que te venga un padecimiento, piensa esto: Señor, estoy sufriendo, estoy padeciendo, me he portado bien, no soy perfecto, pero ando en tus caminos, te amo, Señor, y me permites este padecimiento. Señor, yo quiero tomar decisiones ahorita, no conforme a mis deseos, sino conforme a los tuyos, conforme a tu voluntad, porque bajo padecimiento a veces nos volvemos locos. Dije locos, por si no se entendió, hablar locos. Hacemos locuras, decidimos en la carne, arrebatados, tomamos una decisión. Señor, no, ya no vivas así, conforme a tus concupiscencias, tus deseos. El domingo hablamos de eso en la tarde, de agradarnos a nosotros mismos y de hacer lo que a nosotros nos parece bien. Dice Dios, no. Vea conmigo 1 Pedro 4, para no vivir el tiempo que resta, dice ahí, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que dice, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver, o vivimos en la carne, o vivimos en el Espíritu. O vivimos haciendo nuestra voluntad y siguiendo nuestros deseos, o vivimos siguiendo los deseos y voluntad de Dios. En el día que te dejes guiar por la carne, has dejado de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí lo ven? Decidí por cuestiones de deseos propios y no la voluntad de Dios. Ya estás viviendo conforme a tus deseos, conforme a la carne, y has dejado de hacer la voluntad de Dios. Nuestra carne, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecadora va a procurar siempre apartarnos de Dios y sacarnos de la voluntad de Dios. Es uno de nuestros enemigos. Mas gracias dadas a Jesucristo tenemos victoria aún sobre la carne. Nos fue dado el Espíritu Santo para que Él nos guíe en esas decisiones y no decidir mal en momentos de padecimiento. Me gusta esta palabra, versículo 2, otra vez. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, dice conforme, esas palabras apréndase, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esa palabra conforme, hermanos, amoldados, ¿verdad? Amoldados, conforme a la voluntad de Dios. Pero hay una palabra que me gusta, y es esta, que mucha gente ha hecho un patrón de conducta. Quiero que aprendan un patrón de conducta. Le viene el padecimiento y su patrón de conducta es carnal, es decir, actúa conforme a la
concupiscencias, a los deseos. Ya es un patrón en su vida y siempre decide por la carne, siempre decide por sus deseos, siempre, y nunca por Dios. Dice Dios, ya no, en Cristo eres nueva criatura. Tienes que formar un nuevo patrón de conducta. Y puedes hacerlo porque yo rompí las cadenas del pecado, te puse mi Santo Espíritu en tu corazón para que ahora tengas un nuevo patrón de vida. Y cada vez que pasa una situación difícil, ya hago un nuevo patrón de conducta. Siempre pienso en la voluntad de Dios. ¿Será esto la voluntad de Dios? ¿Será que yo me aparte de la iglesia? ¿Será voluntad de Dios que deje de leer mi Biblia? ¿Será voluntad de Dios que yo no perdone? ¿Será voluntad? Pregúntese eso. Y decida por la voluntad de Dios. Para dar buenas cuentas, vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las concupiscencias. Versículo número 3. Segundo principio, para dar buenas cuentas a Dios. Deje de decidir por sus concupiscencias y decida por la voluntad de Dios. Ahora, número 2, anótelo el segundo punto. Viva para agradar a Dios y no a los inconversos. No solo a los hombres, pero a los inconversos. Ahí le va, fíjese bien, a los no creyentes, para que me entiendan, ¿sí? Fíjese bien. ¿Quieres dar buenas cuentas a Dios? Vamos a llegar al tribunal. Ya deja de agradarle a la gente y empieza a agradarle a Dios. ¿Cuántas veces cristianos le dan la espalda a Dios por haber agradado a un inconverso? ¿Cuántas veces cristianos han quedado mal con Dios por quedar bien con gente impía que inclusive aborrece a Dios? Pero por quedar bien con ellos hicieron cosas y vivieron de tal manera que le han quedado mal a Dios. Fíjese lo que dice ahí, versículo 3. Me gustan esas dos palabras. ¿Qué es? ¿Cómo empieza? Baste ya, ¿verdad? ¿Ha jugado basta? ¿Cómo se llama basta? ¿Verdad? Escribimos, basta, ¿verdad? Ya, paren. Dice el Señor, basta ya, párale. Ya no agrades a los impíos, ya no agrades a los no creyentes. Dice Dios, basta ya el tiempo pasado. Hermanos, nos debe quedar claro, se los he predicado, se los vuelvo a repetir y lo sabemos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué tenemos que estar viviendo la vida pasada si somos nuevas criaturas? Es una terrible contradicción acerca de nuestra propia naturaleza espiritual. ¿Qué tiene que vivir una nueva criatura en la vieja vida, en la vida pasada? No hay relación, no hay armonía, no hay comunión, luz con tinieblas. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, si somos creyentes, dejemos de vivir como vivíamos en el pasado. Tenemos una nueva vida en Cristo, preciosa, maravillosa y abundante, hermanos. Entonces ya no vivas así. Ya. Hay un término, ahora que vengo de Toluca me acordé de eso, ¿verdad? Ya chole, decían ahí, ¿verdad? Ya chole, ya. Calma de vivir así, ¿verdad? Ya basta, ya no vivas así. Versículo 3, basta ya el tiempo pasado, pero note, para haber hecho lo que agrada. Esa palabra gentiles no habla de una raza humana, sino de una posición en fe, es decir, los no creyentes. Ok. Cada vez que seamos presionados por los no creyentes nos van a presionar, nos van a hacer ver si somos o no creyentes, ¿sí? Nos van a poner a prueba ellos mismos. ¿Cuántas veces un no creyente, sabiendo que su amigo es creyente, ándale, tómate una? Lo hacen con toda mala intención. Y el cristiano que tiene claro que le va a dar cuentas a Dios dice, no, basta ya el tiempo pasado. Yo ya no tomo. Vamos a fumar, vamos a esto, vamos a tomar, vamos. Y lo hacen con malas intenciones, ¿verdad? No quieren hacer tropezar. Dice, ya no le agrades a los gentiles, ya no agrades a la gente allá. A veces, hermano, gente prefiere quedar bien con gente no creyente que con Dios. Vamos a jugar el domingo un partido de fútbol. Voy a jugar el partido de fútbol. ¿Por qué tiene? Voy a quedar bien con mis amigos, ¿verdad? Y le di la espalda a Dios. No podemos, hermano, agradar
a los deseos y acciones y manera de vivir del mundo y de los no creyentes y a la vez quedar bien con Dios. Lamentablemente no se puede, no hay comunión en él. Vamos un poquito más. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice Dios, tú ya no eres de ahí, ya no vivas de acuerdo a eso, no le agrades a los gentiles. Pero ahora versículo 4, y hermanos, anótelo. Espero que el versículo 4 describa la manera en que usted vive. Si el versículo 4 le describe la manera en que usted vive, usted es un buen cristiano. ¿Por qué, pastor? Observe. A estos, ¿quiénes son estos? Los no creyentes. Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Si el mundano no te ve raro, como cosa extraña lo que tú haces, ¿verdad? Oye, no vinieron a la graduación de la universidad, decidieron entregar un título, y el conjunto y el vino y el alcohol, todo lo que da. No soy cristiano, yo no fui. Qué raro que no vino. Qué extraño. Si te miran tu manera de vestir, qué raro, qué extraño. ¿Cómo viste? Mira, algo está ahí diferente que se les hace extraño que no vayas con ellos en la misma carrera. Oye, tenía un negocio, ya no vende cerveza, qué extraño, si le dejaba dinero. ¿Sí? Oye, qué extraño, ya no vienen los domingos acá a echar el dominó, que está en la iglesia, qué extraño, qué raro. Oye, no deja a su hija tener novio, qué raro, qué extraño. ¿Sí? ¿Sí vamos ahí, hermanos? Otra vez me la acepté, tenía una música bien rara. Qué extraño, ¿qué música es eso? Si vives de una manera que alguno te dice y te ve, qué extraño, vas bien, vas muy bien. Pero si nada les parece extraño en tu conducta, en tu manera de hablar, en tus reuniones, si no les parece extraño, vas muy mal. Vas muy mal ante los ojos de Dios y vas muy mal para ese día que le vas a dar cuentas. Vas muy mal. Mira, igual que nosotros, ¿verdad? Nada extraño, todo igual. Ya dice que cristiano, pero sigue igualito, sino que peor. Vas muy mal. A esto les parece cosa extraña. La palabra extraño ahí, ¿saben qué significa, hermanos? No solamente raro, habla como si fueras extranjero, pues. Como si fueras un extranjero. Viene un extranjero y rapidito lo localizamos, ¿sí? Su manera de hablar, ¿verdad? También a veces su manera de vestir, ¿verdad? Su manera de conducirse. Pues este es extranjero, no hay duda. Este no es de aquí. El cristiano, no se le olvide, nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos extranjeros y peregrinos y el mundo debería ver qué extraño. Pues, ¿qué serán de otro planeta? Somos más que de otro planeta. Somos del cielo, hermanos. Somos de Dios. Y deberíamos manifestar que no somos de este mundo. Si el mundo dice qué extraño, vas bien. Mira, le regresé 200 pesos de más y me los vino a regresar. Qué extraño, tan locos, ¿verdad? No. Bueno, sí estamos locos, luego sí que, pero por Cristo, ¿verdad? Estamos enamorados de Él, queremos agradarle a Él, queremos amarlo a Él. Si tú no amas al Señor, si tú, hermano, no te pasa esto de que digan qué extraño, pues vas muy mal, vas muy mal. Y como pastor te lo digo porque es mi responsabilidad, estás haciendo muy mal. Yo no quiero que llegues a ese día y digas, mi pastor nunca me dijo que iba mal. No, vas muy mal ante los ojos de Dios, por estarle agradando a los gentiles, yendo en este desenfreno, en esta vida, ¿verdad? Inmoral y desenfrenada, haciendo los deseos propios y no los del Señor. Ok, versículo número 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, hermanos, esa gente nos ultraja, a veces humilla, menosprecia. Yo recuerdo, hermano, cuando hemos ido a ciertos lugares y voy con mi familia y nos voltean a ver con la falda larga, ¿verdad?
nos barren, ¿verdad? Parecemos otro planeta, ¿verdad? Una vez nos dijeron en Ecuador que si había una reunión de monjas o algo así, ¿verdad? Y nos dicen de cosas y nos humillan y públicamente lo dijeron, ¿verdad? Así en voz alta. Y hermanos, yo tenía que regresar a pelear por eso, ¿verdad? Mi Señor se está agradando de mí, a mí es lo que me interesa, ¿verdad? Pero a veces nos ultrajan, nos menosprecian. Qué raro, mira, y te quieren hacer sentir mal. ¿Qué haces ahí en la iglesia? Vámonos, ¿verdad? Te están lavando el coco, estás mal. No, hermanos, como el domingo lo expresé en la tarde, si hay algo hermoso que uno puede experimentar, es agradarle al Señor, ¿verdad? Sí, le agradé al Señor, eso es lo que vale. Le agradé al que murió por mí. ¿Qué han hecho yo por ti? A lo mejor alguno te ha dado la mano, ha sido tu amigo, no voy a decir que no, pero tienes un mayor amigo, que es Cristo Jesús, porque no solo es amigo, es Señor de nosotros. ¿Amén? Vamos a la parte final entonces, fíjese bien. Entonces, no viva conforme a la viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos propios o concupiscencia. Número 2, viva para agradar a Dios y no a los no creyentes, Vean conmigo, versículo 7. Bueno, sí, el 7 dice la palabra de Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Quieres dar buenas cuentas, hermano? Vive sobriamente una vida de oración. Yo, hermanos, creo que muchos de nuestros fracasos son falta de oración, porque no oramos. Y a mí me parece como una gran contradicción que estemos: el Señor no me ayuda, que el Señor nos bendice, que el Señor me saca adelante. ¿Tienes vida de oración? Sí, una vez le pedí al Señor que me ayudara, ahí duré 2 minutos orando y ya. No. Velar en oración, ¿qué querrá decir, hermanos? Fíjense bien, ¿qué es velar? Vamos a quitarle en oración. ¿Qué es velar? Pasar toda la noche despierto. Dice Dios, velar en oración. O sea, no estoy diciendo que a fuerza todos los días tenemos que estar, desde que ya que estar en oración hasta que salga el sol. No estoy diciendo eso. Pero sin duda no nos está hablando a ratitos, minutitos de oración. Está hablando dedicados a la oración. Y luego estamos ahí, no tenemos. Pues dice Dios, porque no pedimos. ¿Sí? Yo te animo. Ponte un mes entero a orar por una situación todos los días, y verás lo que Dios puede hacer. Pero ahí andamos reclamando a Dios con vidas muy miserables en la oración. Que a mí Dios no me ayuda. Dios, si oraras, si te encaras, si te postraras, no un ratito, porque así somos. Queremos nomás por un ratito, ya Señor, ahora sí, échame todo. Y Dios ve nuestro interés inmediato, ¿verdad? Queremos las cosas ya. Pero esos cristianos que en tiempos difíciles, tiempos de padecimiento, se agarran a orar, y buscar al Señor, y a orar, y a ayunar, y llorar delante de Dios, y ahí la noche, ¿verdad? ¿No te has despertado las noches por tantas cosas en la cabeza? ¿Sabes por qué te despiertas? Porque traigo muchas cosas en la cabeza, ¿no? Te despiertas porque Dios quiere que te pongas a orar. ¿Ha estado usted ahí despertado 2, 3 de la mañana con una preocupación que no puede más? Me parece increíble que digan, qué caray, y voltearnos en la cama 1 hora, cuando el Señor quería que estuvieran de rodillas, velando en oración. Hermano, muchas de nuestras necesidades y fracasos y derrotas en la vida cristiana se relacionan porque no velamos en oración. Estar sobrios y velar. ¿Qué es lo contrario? Ebrios y dormidos. Estamos ahí empapados del mundo, de las cosas del mundo, dormidos en medio de nuestros problemas. Debemos estar llenos del Señor, sobrios en juicio cabal, buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, número 3, aprenda bien. Viva entonces sobriamente una vida de oración. ¿Saben qué? Vas a ser tan fuerte espiritualmente que vas a poder vivir la vida cristiana con el apoyo de nuestro Dios. Último, porque no tengo tiempo para desarrollar. Último, número 4. Vea conmigo versículo 8 al 11. Se lo voy a leer y vamos a culminar. Dice la palabra de Dios: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Sabe cuál es
cuarta cosa que usted necesita para llegar a dar buenas cuentas a Dios: viva amando fervientemente a sus hermanos en el Señor. Viva amando fervientemente. No un amorcito, amor es mi hermano en Cristo, no, un amor ferviente a sus hermanos en el Señor. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de nosotros vamos a llegar al tribunal de Cristo a dar muy malas cuentas por nuestra relación con otros hermanos en el Señor? No, sí, me aparté del mundo, ya no era borracho, ya no era esto, ya no era otro. Pero ¿cómo tenías pleito con los hermanos? Y ahí vamos a estar delante del Señor. Sí, no tomaste, no fumaste, ibas a la iglesia, pero llegaste aquí a mi presencia con conflictos y rencores y problemas con tus hermanos. Vamos a dar un maratón, ¿verdad? Y dice Dios, ¿saben qué? Fervientes en amor. Miren lo que dice y voy a terminar. Versículo 8: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Primero, cuando tengo amor, perdono. Se cubren los pecados. Me ofendieron, está perdonado. Amo a mi hermano en Cristo. ¿Sí? Y vamos a llegar con un corazón. Imposible no tener conflictos, pero no es imposible perdonar. Podemos perdonar y llegar bien con el Señor. ¿Sí? Y lo dice ahí: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. No significa que tienes que tener un hotel, ¿no? Ni que a fuerzas todos tienen que venir a tu casa y darles ahí 5 días de alojamiento. No, hospedaos es una palabra que significa recibirnos con agrado los unos a los otros. Aún de visita en casa, si tienen también relación a esa palabra, ¿verdad? Recibir con agrado a los hermanos, ¿verdad? Si, te voy a hacer una pregunta. De los hermanos que vienen a la iglesia, si tú estás pensando, todos, pero que no viniera ese, ni esa, ni aquel, porque me cambien, gordos. Estás fallando este principio. Hospedados, recibe cualquiera en el amor del Señor. Ferviente amor. Luego dice adelante, vean lo que dice ahí adelantito. 10. Cada uno según el don que haya recibido, ministra a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiero terminar, hermanos, el tiempo se ha ido. Todos aquí, los salvos, el Señor nos dotó, nos dio dones espirituales. Hoy vamos a hablar sobre los dones espirituales. Dice Dios, todo eso que Dios te dio bueno, ponlo a servicio de otros. Servíos los unos a los otros. Si Dios me dio a mí el don, ¿verdad?, de tener misericordia, a ayudar a otros en su necesidad, ponlo a servir. Sé de bendición a otros. Si yo tengo el don, ¿verdad?, de presidir, de dirigir, ponlo al servicio del Señor y de otros. Entonces, hermano, mire, escuche bien, en medio del padecimiento, hay hermanos en la iglesia que van a pasar por padecimiento y usted no lo va a saber. Y ¿saben qué? A veces vienen hermanos con situaciones bien difíciles, pasan por la puerta, tú no lo sabes. Lo peor que puedes hacer es no amar a esos hermanos. Lo peor que puedes hacer es no amarlos fervientemente. No necesitas saber que están pasando por tremendos tiempos difíciles para decir, lo voy a amar. Debemos amarnos fervientemente los unos a los otros. Pero qué bien saben, qué deleitoso es venir a la iglesia. Y en medio de todos tus problemas, cosas duras, padecimientos, encontrar un grupo de hermanos que te aman en el Señor. Que aunque no saben lo que está pasando, te abrazan, dicen, hermano, Dios le bendiga. Ni siquiera saben. Qué refrigerio es venir a un lugar así. Yo les ruego, hermanos, amémonos fervientemente, porque en tiempos de padecimiento necesitamos ser amados por nuestros hermanos, no juzgados, no murmurar, no menospreciar, sino amar en el Señor. Y aquel que padece se siente tan fortalecido por el amor de su Señor y de sus hermanos en Cristo. Termina diciendo Pedro, todo eso para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Él.